La Unión Europea parece que tiene la intención de arruinarse sola. Parece que tiene la intención de cumplir con todos y cada uno de los objetivos de Estados Unidos. Que la Unión Europea ahora sea dependiente de Estados Unidos. Que dejen por completo el petróleo, el gas ruso y que se dediquen única y exclusivamente a comprar lo que Estados Unidos quieren que compren. Obvio, todo esto lo van a hacer en esta nueva ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, porque esta nueva ronda tiene la intención de incluir ciertas medidas para poder abordar la flota de la sombra de petroleros que ayudan a Rusia a mover su petróleo y a una prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso a la Unión Europea. Recordemos que ese gas natural licuado todavía lo podían conseguir a través del gasoducto que pasa por Ucrania, que precisamente este gasoducto era muy preocupante porque cada vez que Ucrania se quedaba sin armas y recursos, si la Unión Europea ya no quería ayudar en este caso, a lo que es Ucrania, simple y sencillamente, Zelensky decía, es que no sirve mi gasoducto, algo le pasó, nos falta una pieza, vamos a darles mantenimiento, vamos a tratar de hacer X o Y cosa. Al hacer eso, obviamente dejaba a la Unión Europea sin posibilidad de conseguir gas, y esto en su momento, todo lo que fue 2022, parte del 2023, sirvió por supuesto para que los precios de lo que es el gas, la energía eléctrica, se incrementaran en la Unión Europea. También lo vimos, por supuesto, en el tema de lo que fue Alemania, que se quedó prácticamente en la miseria después de que, pues digámoslo así, tuvieron que comprarle a Estados Unidos su gas, y esto pues lamentablemente los dejó sin nada de hablando de recursos, porque tenían los ciudadanos que escoger si compraban comida, si compraban ciertas cosas, si pagaban hasta la renta, porque no podían pagar la calefacción, porque no podían pagar la energía eléctrica. Esto les costó mucho, mucho a los ciudadanos. Pero bueno, ya sabemos cómo es Estados Unidos, que ellos no pierden. Ellos lo único que hicieron o lo único que lograron fue precisamente obligar a la Unión Europea a comprar el gas natural licuado de Estados Unidos mucho, mucho más caro, hasta 7 veces más caro de lo que se vendía en los mercados internacionales. Esto incluso después de que el gas empezó a bajar su precio. Pero bueno, el trayecto, el utilizar incluso reservas estadounidenses fue lo que prácticamente motivó a la Unión Europea a tener que comprar hasta las reservas de Estados Unidos. Pero bueno, mientras todo eso ocurría, ahora estamos viendo cómo la Unión Europea nuevamente cae en la jugada de Estados Unidos, y tienen la intención de prohibir no solo mover el petróleo, sino también las importaciones de gas natural licuado ruso a la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores de Suecia dijo que se está adoptando en este 14º paquete de sanciones una de las cosas más importantes, que es el tema de el gas natural licuado, porque para muchos el seguir comprándole gas a Rusia es como si nunca hubieran funcionado las sanciones, y que prácticamente por no incluir esto del el gas natural licuado en las sanciones anteriores ha permitido que la economía de Rusia siguiera avanzando y la economía de la Unión Europea se cayera en pedazos. Nos aseguraremos de que incluyamos una prohibición de importación de gas natural licuado, así como medidas para frenar la flota rusa de la sombra. La Unión acaba de iniciar las discusiones sobre este 14º paquete de sanciones, que recordemos que en el número 13 se incluían ciertas empresas chinas, y que prácticamente lo pierden todo por hacerle caso a Estados Unidos y seguir peleándose con China. Y China les dijo, no hagan eso porque si no la situación se va a complicar para ustedes, no para mí. E incluso recordemos casualmente la presencia del primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, viajó precisamente a China.
hace una semana. Viajó a China, estuvo 3 días en ese país, acudió a ciertos eventos económicos, a un foro económico y obviamente habló con ciertas compañías de automóviles eléctricos porque recordemos que ellos quieren implementar su plan de la Agenda 2030, que no ha servido de nada, es una total y rotundo fracaso, o por lo menos en el tema energético es un fracaso. Pero en este caso, ellos están tratando de impulsar el uso, la compra de vehículos eléctricos y ya se dieron cuenta que no funciona. Ya se dieron cuenta que son muy caros. En el caso de lo que es esta compañía famosa de Estados Unidos, Tesla, que tuvo que incluso bajar el precio de sus vehículos eléctricos porque nadie los compraba. Nadie compraba los Tesla porque eran muy caros. Y salió un video en las redes sociales de que presuntamente si llegas a destapar tu motor para ver qué es lo que está pasando, si lo llegas a llevar con una persona o con un mecánico que no tenga nada que ver con Tesla, pareciera que los bloquean desde fábrica. Tú pierdes tu vehículo porque no lo llevaste a la agencia. Si lo llevas con algún otro mecánico, prácticamente te apagan tu vehículo y ya no lo puedes mover. Voy a buscar el video y lo voy a compartir en mi canal Gaby López Informa para que lo vean. Pero sobre todo es este rechazo a los vehículos eléctricos europeos, los de Estados Unidos, porque son muy costosos. Y lo que quería precisamente Olaf Scholz era ir a China, decirle, lleva tus fábricas, tus mega fábricas, instálala en Alemania. Yo te voy a dar todos los permisos, todo lo que quieras. Eso sí, necesitamos que no crees una sobreproducción, quizás un guiño, una sobreproducción porque no queremos este tema de la competencia desleal y bueno. Pero puedes ir a Alemania, abrir todas tus fábricas que quieras de vehículos eléctricos, sobre todo por el precio, porque son mucho más económicos los vehículos eléctricos de China que cualquier marca de la Unión Europea o el propio Estados Unidos. Y prácticamente están diciendo, nosotros íbamos a hacer negocios con China. Y por eso podrían haber también intentado con esta visita que hizo Olaf Scholz a China, llegar y decirle, a ver, tú le estás comprando petróleo y gas a Rusia por, suponiendo, $60, que ese es el mínimo que querían implementar por parte de la Unión Europea, todos estos países de la OTAN, el mínimo de $60 por barril, en el caso del petróleo. Rusia les dijo, sí, claro, en algún momento de esta vida. Y por el otro lado, China ha estado comprando el petróleo que si no nos equivocamos, ya bajó de los $90 por barril, estuvo a aproximadamente $94 por barril, ya bajó a 89 y bueno, es una pequeña ventaja, pero lo que quiere prácticamente, o podríamos ver de esta visita de Alemania a China, es de decirle, a ver, tú compras el barril de Rusia en $80. Véndemelo a mí en 85 al precio real para que tú le ganes un poco y a mí no me salga tan caro. Pero por lo menos, digámoslo así, Alemania va a tener un respaldo. Porque si este paquete, el 14º, llega a pasar y no van a poder comprar petróleo, no van a poder comprar nada de gas natural licuado que provenga de Rusia, necesita una forma para no pagarle, en lugar de 80, no pagar $150 por barril a Estados Unidos, si no es que más. Obviamente, esta jugada la hizo solo Alemania. Y ya teniendo en consideración que está saliendo o que se está dando a conocer este 14º paquete de sanciones y que va a incluir no solo el petróleo, sino también el gas, podríamos haber visto esta visita a China como una forma de librarse de estas sanciones. No va a ser el único, por supuesto, pero el que va a tener ventaja. Muchos Estados miembros de la Unión Europea están divididos sobre este tema. Suecia y los países bálticos, ojo con quienes lo hacen. Suecia y los países bálticos son los que presionan por una prohibición. Pero otros Estados miembros y el regulador energético de la Unión Europea dicen que este grupo
depende mucho más del gas natural licuado para permitir una prohibición inmediata de las importaciones de Rusia. ¿Por qué lo dice Suecia y los países bálticos? Porque son los que tienen petróleo y gas. A ellos no les perjudica. Al resto de los países de la Unión Europea sí. Y solo para recalcar, Dinamarca, por ejemplo, Noruega, la propia Suecia, no quisieron investigar la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que todos sabemos que fue prácticamente Estados Unidos, pero no quisieron investigar. Y esto, a la larga, por eso muchas de las aseguradoras no quisieron pagar, porque sabían que los gobiernos estaban involucrados, que habrían incluso motivado el ataque y pues simple y sencillamente no pueden pagar porque no fue un accidente, no fue un grupo terrorista. Porque recordemos que no hubo una investigación y Alemania se quedó sin dinero. No va a poder recuperar absolutamente nada de estos proyectos. Rusia tampoco, pero Rusia está ganando dinero vendiendo su petróleo y su gas. Y Alemania está hundida en la miseria. ¿Por qué estos países bálticos y Suecia, sobre todo Suecia es el que está impulsando? Porque tienen gas. Solo hay que tener cuidado. Lo platicaba en mi canal Gaby López Informa, que se acaba de cerrar uno de los yacimientos más importantes de Países Bajos, que si bien no es el más grande de la Unión Europea, está cerca de lo mismo y tuvo que cerrar. ¿Por qué? Por la sismicidad. Hay muchos terremotos, hay muchos sismos y son muy preocupantes. Por eso, desde hace ya varios años tenían la intención de cerrar este yacimiento, pero por X o por Y lograban evitar su cierre para seguir ganando recursos. Pero finalmente y por ley tuvieron que cerrar este yacimiento. La Unión Europea se va a quedar sin gas. La Unión Europea nuevamente se va a quedar sin petróleo. Supuestamente ellos hasta el 2027 podrían ser completamente libres de Rusia y de su petróleo y su gas. Faltan muchos años. Esperemos que realmente aguanten hasta el 2027. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.